Uno. Ok, buenos días compañeros, profesores, profesora. Tenemos el grato honor de presentarle la exposición cuyo tema es Teoría de las Emociones. Los integrantes somos Carmen Betancourt, Oliver Bonilla, Janet Velázquez y mi persona James Arroz. Ok, para mí el tema de las emociones, yo hablé sobre la introducción, me encanta este tema, pienso que el ser humano somos full emoción. Con estas teorías que vamos a hablar un poquito, podamos aprender un poco de cómo manejarlas, tanto para nosotros mismos como para nuestros futuros pacientes y clientes. Ok, hablemos un poco entonces sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones en realidad son, para mí es el vínculo, es el mecanismo, el transporte en la cual percibimos el mundo, percibimos el exterior, nuestro entorno, nuestro día a día. Se sabe que con el tiempo han habido bastantes teorías, enfoques y corrientes, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué buscan estas teorías, estas corrientes, estos enfoques? Buscan ver todo lo subyacente al comportamiento humano hoy en día, de dónde viene, de dónde nace y qué clase de emociones tiene y por qué. Por lo menos, siguiente. Ok, si me pasa esa parte, siguiente, hablemos el enfoque de las teorías. Por lo menos tenemos las teorías, hablaremos sobre la teoría de James, sobre la de Cannon, teoría de valorización cognitiva y teoría Plurkett y teoría Ekman. Estas son escogimos 5 teorías más destacadas. No quiere decir que el resto de las teorías que existen, que son como 8 o 9, no sean menos importantes. Son enfoques, son teorías. Nosotros, por lo menos como futuros psicólogos, colegas, deberemos siempre leer todos estos enfoques porque quizá uno de estos enfoques de esta teoría haga más clic con nosotros, nuestra persona, y podamos comprender el entorno, ¿verdad? Por lo menos, entonces, la pregunta sería, ¿qué son las emociones? Las emociones no son más que una simple reacción química en nuestro cerebro que manda dicha emoción de acuerdo a una actividad o a un evento inicial. Un ejemplo bastante, el tema del miedo. El miedo, hay emociones que en las cuales se activan también nuestro lado fisiológico, hay cognitivo y subjetivo. Un ejemplo de una que activa nuestro lado fisiológico, miedo. ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Automáticamente pasa la parte química en mi cerebro, manda el mensaje. Fisiológicamente mis pupilas se dilatan, fisiológicamente mi corazón empieza a bombear más sangre, mandando más presión, más sangre a mis músculos, subiendo la temperatura, preparando mi cuerpo para huir, preparando mi cuerpo para defenderse. Es algo fisiológico que produce esta emoción. Un ejemplo también es una emoción de alegría, euforia, nos sentimos bastante así. ¿Y qué buscamos? Tratar de que se mantenga mucho más tiempo esa emoción. Por lo menos, pero sin embargo, hay emociones que no podemos controlar, situaciones que se nos escapan de la mano, que es aquí donde debemos entonces entrar en un autoanálisis, autorreconocimiento, en reconocer esta emoción, de dónde vino y por qué me siento así. Debemos aprender nosotros como futuros psicólogos a comprender las emociones, por qué suceden, por qué me estoy comportando, o de esta manera se llama autoanálisis, ¿verdad? Diré un ejemplo de emociones. No vamos a ser negativas, no hay emociones negativas ni positivas. Son emociones y cada tiene un fin. Como hablamos que la emoción del miedo, vamos nuevamente con ejemplo de la emoción del miedo. Ya sabemos que el miedo fisiológicamente que provoca. Pero vamos a ver entonces el miedo que viene después del miedo. Ese es el tema. Emoción y sentimiento. ¿Saben la diferencia en lo que es una emoción y un sentimiento? La emoción dura menos que el sentimiento. Eso, muy bien. La emoción es espontánea, sucede, no podemos controlar. Pero ¿qué sucede entonces? Esa emoción va a bajar y va a quedar un sentimiento. Daré un ejemplo. Vamos con la emoción del miedo. Voy caminando de la universidad, salí tarde, quiero cortar camino.
para llegar a la parada de bus y hay un camino un poco oscuro, ¿no? Pero voy a tomarlo. Lo pensé. Tomo el camino y antes de llegar a la parada me asaltan. Me ponen un revólver, un cuchillo, lo que sea, entro en pánico, entro en miedo. Me asaltan, ya una vez pasa la acción, de acuerdo a percepciones, puedo tener un sentimiento de culpa, ¿por qué tomé esa decisión? Lo pensé, ¿por qué me pasó esto? Sentimiento de culpa, molesto, estoy molesto por lo que pasó. Ahora vamos con el mismo ejemplo del miedo, que va a cocinar otro sentimiento. Estoy de cumpleaños, el trabajo me felicitó, pero mi familia nadie me ha llamado. Entonces, llego a la casa, veo todo apagado, no recuerdo si hay una luz encendida. Cuando abro la puerta, escucho un bombazo, gritos, sorpresa, miedo. Me asusto en ese momento, que es la emoción que llega el miedo, sorpresa. En ese momento estoy asimilando la emoción, estoy asustado, todo bien, mirando a todo el mundo, pero poco a poco va bajando la emoción y queda sentimiento de ¿qué? De alegría. Wow, entonces son dos ejemplos de dos situaciones de la misma emoción. Por eso no existe emoción negativa o positiva. Las emociones están para hacer su trabajo, para tenernos alerta, para mantenerlos contentos, tranquilos, todas tienen una función. Ok, entonces, en fin, inteligencia emocional. ¿Qué debemos de hacer? Prácticamente nuevamente tenemos que autoanalizarnos, tenemos que reconocer. Hablamos mucho también sobre las terapias de tercera generación, en la cual a mí me encanta, en la cual busca es aceptar la situación, reconocer la situación y vivir con ella y poco a poco ir eliminando esa parte que es lo que tenemos que aprender a... No todo lo que pasa por nuestra mente, recuerden, es malo. Hay pensamientos negativos que quizás pensamos que son negativos y nos molestan. Usted se imagina que de repente que fuera tan positivo. ¿Usted cree que ser tan positivo es bueno? Imagínate que tira a ti, Sheila. Oh, qué positiva, Chanaya. Qué positiva eres. Sí, yo soy muy positiva, Oliver. Bueno, te invito a mi moto. Vamos a 180, pero no te pongas el casco. Tú no vas a decir, ah, sí, vamos, soy positiva, no va a pasar nada. Automáticamente va a venir pensamiento negativo y dices, no, no puedo, tengo miedo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No todo lo que pasa por nuestra mente tenemos la facultad de elegir, de decidir. El ser humano tiene algo importante, tiene un don, tiene algo importante que es el poder de decidir. ¿Ok? Y nosotros tenemos esa voluntad. Le paso a mi compañero igual. Ok, buenos días. Creo que ya hemos tocado este tema de las emociones en sinfín de ocasiones y voy a comenzar haciendo una pregunta que todos deberían de saber y es fácil. ¿Cuánto dura una emoción? No más de 90 segundos. Fuiste al seminario. Perfecto, estudiaron. Vamos a comenzar primeramente con la teoría de James, mi teoría, Lange. Bueno, específicamente esta teoría se fundamentó en los años de 1884. Pero esta teoría dice que las emociones más que nada eran iguales o trabajaban simultáneamente con la parte fisiológica. Vamos a poner un claro ejemplo, digamos que vamos por un camino o vamos saliendo de la barriada. Siempre en las barriadas hay unos perros imprudentes que te salen de repente. ¿Y cuál es la primera impresión? Me voy a asustar, sudoración, la presión arterial se te va a subir, la frecuencia cardíaca, quizás te vayas a quedar paralizado y vamos a tener la emoción del miedo. Entonces, por consiguiente, James fundamentaba eso, que la emoción era simultánea o trabajaba simultáneamente con la parte fisiológica. Mientras que la teoría de Cannon-Barr decía que la parte fisiológica no era tan importante, sino que la parte cognitiva iniciaba desde el sistema nervioso central, que es el que controla todas las emociones, la corteza prefrontal. Entonces, trabajaban separadas, la parte fisiológica, la parte cognitiva y la parte emocional
trabajaban de forma separada. Entonces decía que estas teorías, las emociones y la actividad fisiológica ocurren simultáneamente, pero de manera independiente. Un claro ejemplo es de esto, de que digamos que al ver un perro feroz nuevamente, nuestro cuerpo y cerebro responden. Mientras que la de James decía que nosotros primero íbamos a sentir la respuesta fisiológica, la de Cannon dice que no, que primero vamos a sentir la parte emocional, o podemos percibir primero la parte emocional o la parte fisiológica, independientemente de lo que vaya a suceder en el tiempo. Buenos días, chicos. Bueno, vamos a continuar entonces con la teoría de la valoración cognitiva de Lázaro. Esta teoría se centra en el proceso cognitivo de la valoración que realizan las personas frente a actividades. Es decir, que va a depender de cómo evalúen ustedes como personas o las personas estas actividades para entonces reaccionar emocionalmente. La valoración primaria, esta teoría nos indica que encontramos situaciones que percibimos como relevantes para nuestros objetivos y de esta manera realizamos entonces las valoraciones. Él clasificaba las valoraciones en dos, primarias y secundarias. Las primarias podían ser negativas o positivas y las secundarias se referían a la evaluación de nuestros recursos y habilidades frente a las situaciones. La teoría de la valoración de Lázaro destaca la importancia de las evaluaciones cognitivas en la generación de las emociones. Nuestras emociones, según él, es el resultado de la interacción en nuestros procesos cognitivos y las situaciones que enfrentamos. No solamente las respuestas automáticas a los estímulos externos. Esto es lo que decía Lázaro en su teoría. Continuamos con la teoría de Plutchik. El psicólogo Robert Plutchik se basa en la idea que existen emociones básicas y son universales y fundamentales para la experiencia humana. Plutchik identificó 8 emociones básicas y se consideraban primarias. Estas emociones son la tristeza, la ira, bueno, sí, acá tenemos la tristeza, tenemos la ira, tenemos la sorpresa, la anticipación, las que ya conocemos pues y hemos dado a través de la carrera como emociones. ¿Qué pasa? Él decía que de la combinación de estas emociones, entonces salían otras, que eran las emociones secundarias. Él también propuso una rueda de emociones, que es esta que vemos aquí. Esta rueda de emociones muestra la relación entre las diferentes emociones básicas. La rueda de emociones de Plutchik es una representación gráfica que muestra cómo las emociones básicas están relacionadas y cómo pueden transformarse entre sí. Por ejemplo, la ira era lo mismo que explicaba Oliver hace un rato con el tema de las emociones. ¿Cómo puede transformarse en disgusto o en miedo? Dependiendo del contexto el contexto de la intensidad, que fue lo mismo que expresó él. O sea, después de que te asustas, ¿qué sigue? Entonces ya te disgustes, primero fue el miedo, luego te vas a disgustar, te vas a sentir culpable. Entonces la unión de esas emociones genera entonces otra emoción. Era lo que decía él, algo es claro. Esta teoría ha sido ampliamente utilizada y ha influido en diversos campos, como la psicología, la antropología y la neurociencia. Compañeros, para cerrar el tema, a mí me corresponde hablar de una teoría sobre las emociones, pero básicamente esto no viene siendo sino que el estudio que hizo el psicólogo Ekman, por eso su nombre,
donde este revela pues que las emociones requieren ser expresadas y no hay mejor manera o una manera más natural de hacerlo sino que con las expresiones faciales. Dicho esto, Paul Ekman se basa en estudios que hizo previamente a declarar su teoría y lo fundamenta en la necesidad que hay de comunicarnos. No hay forma más sencilla, más simple, más cotidiana de hacerlo que los gestos que mostramos cuando sentimos dichas emociones. Lo que viene siendo como la recopilación de todas las explicaciones que han dicho mis compañeros previamente, se habla de las emociones, dónde nacen, cómo se complementan en función de, o más bien qué destaca como sentimiento posterior a cada una de ellas. Pero no deja de ser importante al momento de comunicarnos o de intentar no hacerlo. Por ejemplo, ahora, nadie puede evitar sentir nervios, es natural, antes de expresarnos frente a un público, por lo menos para mí lo es. Sin embargo, yo quiero simularlo y van a haber gesticulaciones en mi cuerpo, o en mi rostro, perdón, o además en mis manos, que pueden evidenciar que tengo nervios. Quizás no tengo la capacidad de simularlo también, pero pongámoslo así, la comunicación no verbal permite la misma expresión que las palabras. Dicho esto, entonces podemos volver al punto de partida de Paul, donde dice y explica pues que es fundamental, básico e intercultural. La expresión no verbal permite que indistintamente que yo hable español y mi compañera hable inglés, con los gestos que yo haga en mi rostro, ella puede saber o identificar si yo estoy triste, si estoy molesta, si tengo miedo, si estoy nerviosa, y es donde nosotros podemos decir entonces que se hace impredecible en el momento de estudiar psicología, psiquiatría, antropología y, por qué no, inclusive la inteligencia artificial. Esto fue utilizado, o es utilizado inclusive actualmente en la inteligencia artificial porque ha sido complemento en el momento del estudio de las emociones de las personas estudiantes. Y por eso es tan innovador, o es tan actual, o es como en vigencia. Paul también explica pues de que esto recopila de manera subcultural estas emociones y permite que aparte de las expresiones físicas sea complementado también con lo que mencionaba hace un momento, que son más que nada el tono de la voz, pues que a mí se me puede escuchar medio temblorosa, o inclusive los movimientos de mi cuerpo. Y un ejemplo de esto pues puede ser que las emociones como la felicidad, la tristeza, la ira, que son mencionadas por la compañera Diana en su momento, la sorpresa, solamente entre básicas, que no existen menos de 5, y ahí dicta un rango como de 8. Cada emoción tiene una expresión facial o un patrón universal. Entonces, ¿quién es el voluntario? ¿Quién es el atrevido? El que pues, de manera de ejemplificar, denota en su rostro una emoción. Simple, sencilla, que sin decirla, o lo hago yo. Pues, Ay, perdón. No. Ahí ya hizo una, ya. Yo pensé que iba a ser voluntario. Ya hizo una, ya la hizo. O sea, si yo en este momento digo que estoy extremadamente feliz por la oportunidad que me dan, por haberse tomado el tiempo, por escucharme, por estar interesado, pero yo estoy con el rostro como que para ustedes, ¿qué evidencia? ¿Qué emoción tengo? Que se escuche porque como es grabado. ¿Qué emoción? O sea, si yo estoy como... Pero satisfecho. Ejemplifícalo. No, Hazlo porque con el es- rostro. con Lo que el- tú acabas de decir, dímelo con tu rostro, con el rostro que Te lo te digo. Compañeros, ok, sí, tienes razón. Compañeros, estoy súper feliz de estar aquí. Me encanta. Ustedes no tienen idea, porque esta oportunidad no me la dan en todos lados. Ustedes me están escuchando y estoy siendo, o sea, no sé, quiero que ustedes sepan que me importa muchísimo que están. Muchísimo, me vas a encanta. apurar, abrir la puerta y la recata de aquí. Supuestamente yo estoy feliz, pero dice el compañero Osman, si no me equivoco, que yo estoy apurada, me quiero ir, quién sabe qué actividad tengo después de ustedes, pero le hago saber a ustedes con mi boca o con mis palabras que estoy supremamente agradecida y encantada de estar con ustedes. Pero mis gestos o inclusive mis expresiones faciales gracias a esa denotan lo contrario.
Esa, ay, Ah, no, perdón. La comunicación Nosotros, corporal. nosotros tenemos que irnos también a la realidad de lo que vivimos hoy en día a través de las redes sociales. Las redes sociales, hay personas que postean cualquier tipo de contenido porque usted no sabe realmente cómo se siente esa persona. Bueno, exacto. ¿Por qué? Porque hemos creado ese vínculo, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que tiene una sugerencia de amistad. ¿Es realmente esa persona tu amigo? Exacto. Instagram también hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que publican tantas cosas, luego nos enteramos de que esa persona se quitó la vida, pero resulta que todas sus publicaciones eran alegres, divertidas, dinámicas. Entonces, hemos llegado al punto que incluso hasta nos comunicamos con stickers, emojis, dependiendo de nuestras emociones. Que connotan algo totalmente O sea, distinto. lo si es hemos hecho, posible. exacto. Yo te puedo mandar un emoji de felicidad, pero tú no sabes si por dentro yo me estoy derrumbando porque se me murió un familiar, pero por quedar bien contigo te mando un emoji de que me siento bien, ¿ok? Entonces, eso pasa muy a menudo. Y como el ser humano se ha acostumbrado tanto a estas situaciones, por lo regular nosotros desperdiciamos la verdad de expresar lo que realmente sentimos y lo que realmente somos al mundo. ¿Ok? Esa es la importancia de las emociones. Si usted está molesto y usted no quiere estar aquí, simplemente diga que está molesto y que no quiere estar aquí. Ya. Si no está de acuerdo con el grupo, con lo que está pasando, dígale al grupo cuando no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero resulta que las emociones dentro de la sociedad en que vivimos son reprimidas por el hecho de que hay gente que dice, ah, no, es que Chanaya es demasiado sensible. Es que fulano de tal es demasiado histérico. Y ahí surge un problema, porque tú no aceptas las emociones de la demás. Incluso no aceptas tus propias emociones. Y eso es algo de lo que estaban hablando ustedes ahí. No voy a llegar al final. Exacto, de lo que van a llevar, ¿no? Pero vamos por ese camino, ¿ok? Por el hecho de identificar emociones, saber qué emoción no solamente siento yo, sino también sienten todos los demás, y pues a partir de ahí ir conociendo la perspectiva de cada ser humano y qué realmente podemos abordar, porque todo esto lleva al punto de la psicología como ayuda en el psicoanálisis. De hecho, también se da la inversa. Hay personas que te envían reels demostrando cuáles son sus sentimientos o sus emociones. Suele pasar también. Por lo menos tengo ciertas personas en Instagram que te mandan este tipo de reels y te dicen sí soy. O sea, estoy triste, no puedo gestionar mis emociones, no sé qué. O sea, te lo demuestran por medio pues de la tecnología, que bueno, en estas teorías pues no está, pues son teorías de vieja data. Si recuerdan, en los talleres anteriores se decía que las emociones no son ni negativas ni positivas, más en estas teorías sí se menciona de esta forma, porque son teorías muy de antaño, no lo que tenemos ahora en la actualidad. Entonces, pues esto de la tecnología, como lo mencionaba el licenciado Kenneth, pues obviamente no está incluido aquí porque hablamos de las teorías. Ok, y como dice la compañera Dianet, no hay emoción ni buena ni mala, no hay ni blanca ni negra, es como los pecados, no hay ni blanco ni gris, o es negro o es blanco. Entonces no debemos acoger las emociones como, digamos, a veces si sentimos miedo pensamos que es una emoción negativa, y en realidad eso nos fortalece a nosotros cada día, y todas las emociones en realidad son buenas para el propósito de cada ser humano y para fortalecernos. Quizás el miedo te pueda más adelante ayudar a afrontar alguna cosa que se te pueda presentar en la vida. Y bueno, había dentro de las teorías de Cannon, habían unos experimentos que él decía. Entonces les voy a hacer la siguiente pregunta, y si el profesor nos colabora también, ¿cuál de las dos teorías? Porque sabemos que las teorías son simplemente hechos de que por medio de las investigaciones que ellos hicieron, algunos se contradicen y esto y lo otro, a veces son un poco confusas. Mientras que la teoría de James decía que todas las respuestas de las emociones eran meramente fisiológicas, eran por una reacción fisiológica. Mientras que la de Cannon, había experimentos que él hacía con animales, y los animales no son iguales a nosotros. Él decía que hacía incisiones en la corteza prefrontal, que eso es la que controla las emociones, y ya después que hacía todo el proceso,
el gato sentía nuevamente cuando, digamos, lo molestaban, él volvía a espelucarse, a sentir, pero era una reacción o una emoción fingida. Entonces, ¿cuál de ustedes me dicen? ¿La emoción es parte fisiológica o es meramente controlada por el sistema nervioso? ¿Por qué me dice Aida, Yelena, ¿por qué me dice que es una reacción fisiológica? ¿Por qué? Eso no se puede controlar. Profesor, ¿qué usted nos dice? Yo digo que por el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es quien manda Las las señales y se reflejan en fisiológico. Estoy de acuerdo con Karina también. Como La sabemos- manera fisiológica nada más reaccionaría a lo que pasa físicamente. Ok, como sabemos, a veces pensamos que el corazón es el que manda el cuerpo, pero estamos totalmente equivocados porque el cerebro es el que manda en todo el cuerpo, él es el que manda las órdenes al cuerpo, que si tú te tienes que mover para aquí, si voy a sentir miedo, si siento susto, si estoy sorprendido. Entonces sabemos científicamente y está probado que el motor del ser humano es el cerebro. Voy a poner un Ay, ejemplo. Permiso. Voy a dar un ejemplo que lo que tú acabas de decir yo lo respaldo. Porque si ustedes ven una persona que está mal del cerebro caminando en la calle, esta persona prácticamente no tiene no sufre de miedo, anda por ahí, anda tranquilo porque le falta la parte No hay una gestión de sus emociones. La cognitiva. del cerebro. Incluso yéndonos a otro punto de vista muy importante, las emociones juegan un papel fundamental en las enfermedades físicas también, porque está denotado que las emociones muy fuertes en el ser humano pueden ocasionar un paro cardíaco, paros respiratorios, pueden ocasionar también problemas del hígado, o sea, todas estas cosas. Por eso es muy importante que reconozcan que, o sea, yéndonos al tema de las teorías, más allá de las teorías, porque ellos hablaron de las teorías, pero, o sea, yéndonos más allá, reconocer que el regular nuestras emociones también nos regula físicamente. ¿Okay? Eso es muy importante. Sí, ok. claro, compañero. Antes que se me pase siempre a todo esto, hablamos, teoría y demás. Es bueno e importante que conozcamos la parte mecánica y le explicamos a nuestro futuro paciente la parte mecánica. También tenemos unas herramientas, siempre hay que hay herramientas. Un ejemplo, la parte mecánica sabemos que pensamiento origina emoción, emoción origina un comportamiento, una actitud. Algo que le investigué bastante sobre es que no hay que permitir que se fusione. Ya uno cuando se fusiona, que es un sentimiento, entonces entramos en un tema de depresión, ansiedad y ese tipo de cosas. Y Oliver, ¿cómo me ayudo? O sea, ¿cómo hago para entonces qué herramienta tengo? Hay un ejercicio que es interesante. Un ejemplo, pongamos este ejemplo. La persona tiene un tema, un pensamiento recurrente de que no soy autosuficiente. ¿Qué hacemos? El ejercicio consta de esta manera. La persona se va a ir a un lugar donde esté solo, tranquilo, va a repetir 10 veces en voz alta: no soy autosuficiente, no soy autosuficiente, por 10 veces. Segundo, va a repetir por 10 veces: estoy pensando que no soy autosuficiente. Estoy pensando que no soy autosuficiente. 10 veces más. Y por tercero, va a repetir entonces 10 veces: me he dado cuenta de que estoy pensando de que no soy autosuficiente. ¿Qué estamos logrando con esto? Vuelvo nuevamente el tema del reconocimiento. Reconocer que tengo algo, reconocer que estoy pensándolo y que me estoy encontrando pensando algo que no me agrada. Entonces, poco a poco, eso va a ir desapareciendo o disminuyendo. Es una herramienta que pienso que siempre es importante, por lo menos nosotros, tenerla y ayudar a nuestros pacientes. No quiero que se me olvide esa parte. Interesante. Conocía el ejercicio por abreviado. Pues no quiero dilatarme en esta parte, ya mis compañeros han dado suficiente información en relevancia, pero sin querer adelantarme con la conclusión,
pues yo creo que no hay más importancia en todo este tema, o toda la información que se ha aportado en este momento, pues de que las emociones sean reconocidas previamente a manejarlas, sea como profesional, porque somos futuros psicólogos, sea como una persona particular o siendo atendida, en este caso como paciente. Porque sin este proceso de reconocer, identificar y manejar, por lo menos de una manera prudente, las emociones, replica en todo lo que dijo el profesor y dijeron mis compañeros, o ejemplificó inclusive mi compañero Guillermo. ¿Qué resulta de esto? Voy a adelantarme. Quería dar un poquito más de información sobre el estudio, pero creo que no pasó. Ok. A modo de conclusión, que era cuando decía al licenciado Kennedy, que se me adelantó un poquito, decía precisamente esto: no hay más que el conocer o hacer este recorrido por las 5 teorías que están mencionadas, conociéndoles como las principales, después de haber leído los textos y reconocido pues que eran las que mayor impacto tenían sobre la materia, que entender que indistintamente donde tienen enfoques distintos, inclusive se contradicen, que fue el caso del compañero que tocó 2 teorías que se contradecían entre sí, a nosotros nos compete recopilar lo mejor de cada una de estas y ponerlo en práctica de la mejor manera y en necesidad y en beneficio del paciente. Ciertamente la ciencia es un estudio y no se va a acabar en la actualidad, y posterior inclusive a nuestra época va a seguir siendo estudiada. Lo importante acá es rescatar lo que mayor beneficio traiga al paciente y en base a su propia necesidad, que es individual. Ninguna se va a parecer a la otra. Muy escasa vez vamos a reconocer que se puede poner en práctica un ejercicio en una persona y podemos replicarlo y que sea igualmente efectivo. Eso es importante que lo reconozcamos indistintamente. Vuelvo y reitero, no el hecho de que seamos futuros psicólogos. En muchas áreas, y lo mencionaba mi compañero y lo menciono yo, que inclusive es estudiado una de estas teorías, o todas, perdón, de estas teorías, y los estudios que hizo Ekman, que fue de la persona por la que hablé yo, de que no solamente es en psicología, el aspecto llega mucho más allá y trasciende inclusive en la vida cotidiana de cada persona. No solamente teniendo una dificultad emocional y demás, o en nuestro caso que somos profesionales de la salud o futuros. Entonces, en manera de conclusión, pues decíamos pues, de que la naturaleza y funcionamiento de las emociones son estudiadas por esta teoría, pero que destacan aún con distintos aspectos respuestas, denotan que son respuestas fisiológicas, lo mencionó mi compañero James, y muchos de acá acuerpamos la opinión de la compañera diciendo que en efecto conocemos de que es solamente una reacción a un estímulo externo. En consecuencia, sí es percibido por el órgano del cerebro. Y la respuesta va a ser fisiológica. Por eso, un ejemplo, y no voy a tratar de no hacerlo más extenso. Un ejemplo podría ser muy fácil, una persona no vidente. Si fuera meramente fisiológico, tendría que ser percibido por su vista. Y no necesariamente. Puede sentir igualmente miedo con un sonido. Un estruendo muy alto, o sea que suena demasiado alto, va a decir qué pasó. No vio nada, no sintió en su cuerpo nada, o sea, hablando físicamente, ¿no? Pero causa la misma impresión que una persona que quizás estuvo frente a donde estuvo la explosión. Entonces, sí se hace como una respuesta de un estímulo externo percibido de múltiples formas a través de nuestro cerebro. Eso es solamente como para hacer una referencia al tema. Y por último, vuelvo y caigo con el licenciado Kennedy, que se me adelantó un poco, pero en efecto, esto va a ser lo que desgraciadamente a nivel social estamos experimentando hoy. Muchas personas se refugian en redes sociales, en emoji, en reels, porque no tienen la capacidad ni de empatizar con el otro, e incluso, y es la parte más crítica, reconocer sus propias emociones. Si yo a nivel de cultura no estoy formado, no estoy educado, no conozco, en mi casa no se conoció, no se educó de la forma que podemos expresarlo con libertad, el hombre no llora, las mujeres van a facturar y demás. Ok, lo que quiero decir en serio es que si yo en mi casa desde pequeña entendí
que si lloraba era una quejona, quizás en la actualidad, que están casadas, no se van a quedar con su esposo porque eres una quejona. No vas a reclamar tu derecho porque eres una tóxica. No vas a cuestionar porque eres una intensa. Esto que se dio básicamente en tu infancia se va a ver y muy notorio en tu vida adulta. Y por eso la importancia del manejo de las emociones. Solamente entre tantos ejemplos que en la vida cotidiana se pueden dar. El hecho de que yo no pueda evidenciarme de una forma distinta a la que la sociedad espera de mí, yo tengo que verme de la mejor forma, los ángulos perfectos para que mi cuerpo se vea como quieren verlo, porque tengo que ser aceptada, porque tengo que ser elogiada, porque tengo que ser, los likes, como que le dicen, es como validada. Esto también, aunque no pareciera, es una forma de reflejar algo distinto a lo que yo quiero. Solamente estoy buscando aceptación. Y esto quiere decir pues que tampoco manejo mis emociones. Y no reconozco mi incapacidad de que no manejo la de los otros, porque si yo entendiera, no necesariamente lo pondría en una balanza. No podría decir que si él me acepta, está bien, porque igualmente está haciendo juicio sobre mi persona. Este es más o menos como el parafraseo de lo que quería hacer a modo de reflexión, de que entendamos, de que pues reconozcamos, de que podamos manejarlo primeramente nosotros y segundo, entonces poder aportarlo como conocimiento a nuestros padres. Que tengan excelente día, gracias por su tiempo. Están esperando la frase. Sí. Gracias por su tiempo, de verdad, y esto no es broma. Gracias por su tiempo. Y no, Siempre deja sus piezas. la frase, y si alguien tiene alguna pregunta, porque en el hecho de que la profesora ha estado aquí,